Bien, chicos, pues entonces vamos a iniciar nuestra clase de la materia de recursos humanos. También en este caso ya es nuestra segunda clase. Acuérdense que la semana pasada ya habíamos comenzado la tercera unidad, más bien la tercera unidad. Entonces, para el día de hoy, pues yo creo que ya tendría que estar ¿cómo se llama? La portada de esta tercera unidad. A ver, voy a compartir la pantalla. Bien. Esta tercera unidad entonces se llama selección de personal, si es que no la habían puesto. Acuérdense que hoy es 18 de marzo. ¿Vale? Y bueno, aquí sería la segunda, aquí me equivoqué, es la sesión 2, porque decía que la semana pasada ya tuvimos la primera, entonces esta es la segunda. Y continuamos con este tema de exámenes de selección. La semana pasada terminamos haciendo un dibujo, un test, que ahorita vamos a retomarlo, vamos a hablar sobre eso que hicieron al final de la siguiente, de la clase pasada. Bien. Vamos a comenzar entonces con lo que es la selección, ¿no? Con lo que es el proceso de selección. Acuérdense que ya vimos cuáles son las tareas o las actividades de recursos humanos, y dentro de estas tareas pues hablamos de varios puntos importantes. En la primera unidad hablamos que hacemos reclutamiento y que el reclutamiento pues es la manera de atraer posibles candidatos, o más bien candidatos a nuestra empresa, posibles personas que nos acompañen. Una vez que se hace el reclutamiento, pues entonces vamos a iniciar con el proceso de selección. Aquí hicimos una especie de paréntesis porque para iniciar con el proceso de selección, pues es para nosotros como recursos humanos cuando las personas llegan y nos traen sus solicitudes o sus currículums, dependiendo del tipo de puesto que estoy promocionando. Algunas ocasiones será mejor uno y en algunas otras ocasiones pues el otro. Sin embargo, ambos tipos de documentos pues me sirven a mí como reclutadora o como persona de recursos humanos, me sirven para tener información, que fue lo que vimos en la unidad número 2. Ahora nos vamos a regresar a nuestro lado de recursos humanos, y entonces una vez que me han llegado todas esas solicitudes o todos esos currículums, ahora viene el proceso de seleccionar. Y hay varios puntos o hay varias partes para ir identificando ese proceso de selección, que como su nombre lo está señalando, pues es elegir. Este proceso de selección se tiene que hacer con mucho cuidado para no incurrir en pues problemas legales, ¿no? Por problemas legales nos dice aquí, hay que hacer una buena selección y una buena contratación para evitar lo que se conoce como contrataciones negligentes y no caer en discriminaciones, y que eso nos conlleve a problemas legales. Ahorita vamos a ver por qué. Bien, entonces, como primer punto de este proceso de selección, pues hay que ir identificando su importancia. Espero, por favor, que vayan. ¿Sí? La importancia en el proceso de selección. Bueno, el primer punto de la importancia de hacer una buena selección
tiene que ver con medir el desempeño de nuestros aspirantes o de nuestros candidatos. Es decir, qué tan buenos son para la tarea o para la actividad o actividades que estoy a punto de, para los que estoy a punto de contratar, ¿no? Ok, entonces medir su desempeño. Una siguiente razón por la cual es importante hacer un buen proceso de selección, nos dice ahí que en muchas ocasiones nosotros metemos a nuestra compañía a malos elementos que nos pueden dar problemas, que nos pueden dar dolores de cabeza o complicaciones inclusive en el ámbito legal. Nosotros en reclutamiento y selección somos el filtro precisamente que va a colar, vamos a decirlo así, a las personas que entren. Entonces, cuando nosotros contratamos personas conflictivas, cuando nosotros no hacemos un buen proceso de selección de personal, vamos a incurrir o vamos a caer en la posibilidad de contratar personas con puntos negativos. El primer punto negativo, pues, es que pudiera llegar a ser una persona que delinque, que es una persona que roba. ¿Cómo se llama? Estadísticas, hay estadísticas que han hecho los norteamericanos con respecto a este tema del robo a nuestro centro de trabajo. Y es bien interesante porque nos dice, imagínense ustedes, según esta estadística, dice que 75%, es decir, 7,5 veces, 7 empleados, vamos a redondearlo, 7 empleados de cada 10, imagínense ustedes, han robado. Claro que cuando digo robado no me refiero a necesariamente a dinero y en grandes cantidades, pero sí robar, pues alguna cosilla, ¿no? Que inclusive en muchas ocasiones pues puede no notarse. Pero imagínense esto, pues es muy alarmante. 7 de cada 10 personas han robado cualquier cosa, ¿no? Hasta, en verdad lo digo, hasta el papel de baño, ¿no? Por ejemplo. Entonces, por eso es importante. Nos dice que 25% de los encuestados afirman tener conocimiento de personas que han robado de una o de otra manera. Insisto, aunque sean cosas pequeñas. Abrimos una caja de lápices, por ejemplo, una caja que es de 10 o de 12 lápices y se llevan 5 a su casa, ¿no? Por ejemplo, a eso nos estamos llamando con robos y obviamente pues robos mayores. Cuando se está en posibilidad de manejar dinero, ya sea físico o a través de documentos, pues se realiza esta situación. Robo de partes, por ejemplo, partes de las computadoras, ¿no? Las memorias, bueno, diferentes componentes. Entonces, por eso es importante identificar bien a quién voy a meter a mi empresa. Otra de las razones por las cuales es importante hacer una muy buena selección de personal es evitar contratar personas faltistas. Una persona faltista, desde mi punto de vista y por mi educación, creo que es una persona bastante molesta, ¿no? Que constantemente esté faltando, pues esto va a alentar el trabajo de los demás compañeros. ¿Por qué? Pues es muy simple, porque si esta persona está contratada porque se necesita su mano de obra, ¿no? Vamos a suponer que esta persona es la encargada de realizar pues ciertos reportes los días lunes. Y entonces la señorita o el jovencito, el caballero, no se presenta a trabajar el lunes, hace su San Lunes, y entonces los reportes no se hacen.
o tienen que reasignárseles a otras personas que ya están haciendo su tarea de siempre, sus actividades de siempre, y ahora se encuentran con que tienen que realizar más actividades cubriendo a la persona que faltó. La verdad es que ese tipo de personas, desde mi perspectiva, pues son bastante detestables. Todas esas personas que faltan nada más porque sí, se está adquiriendo un compromiso y como tal, pues deben de asistir. Si no quieren, si no les gustan, están en toda la plena libertad de decir muchas gracias, hasta aquí llegué con ustedes e irse, ¿no? Entonces, evitar el ausentismo, eh, tanto intencionado como inintencionado. ¿Qué quiero decir? Intencionado, pues obviamente cuando deliberadamente digo, ay, no voy a ir a trabajar, ay, qué flojera, no, hoy no voy a trabajar. O las personas que se ausentan por motivos de salud. Por eso yo les decía en la solicitud, pues sí, también es importante señalar cuál es nuestro estado de salud. Y a nosotros como reclutadores, pues identificar este punto. Si yo sé que una persona está enferma de manera crónica, pues yo sé que de antemano va a estar falte y falte. Entonces, tal vez no sea la mejor opción. Por supuesto que yo requiero entonces personas sanas. Si son personas que cada 15 días van a estar yendo al hospital, etcétera, pues entonces no voy a tener una empresa redituable, no voy a tener una empresa que tenga un margen lucrativo, un margen de ganancia, como decíamos en la materia de hace ratito, de administración. Entonces, debo identificar las personas que tienen esa posibilidad de estar falta y falta. Y, pues evitar personas conflictivas. Sí. Yo recuerdo cuando les decía hace ratito que trabajé en una escuela en donde era la orientadora educativa. Cuando fui a hacer la solicitud de empleo, pues éramos muchas personas. Esta empresa es una empresa con muchas sucursales, bueno, con muchos planteles. Entonces solicité una gran cantidad de personal. Y yo me acuerdo que estábamos en una sala con butacas como en el cine. La verdad ni me acuerdo dónde era, pero sí me acuerdo que eran butacas como tipo cine. No tenían paleta, y estaban hacia abajo, como que si fuera una especie de auditorio. Ahí nos sentaron y nos hicieron algunos exámenes de conocimientos. Nos llevaron las hojas, nos dieron las instrucciones, hicimos nuestros exámenes. Y no había nadie que nos recogiera las cosas que hicimos. Y esto se prolongó por espacio de 20 minutos, media hora, 40, una hora. Y entonces me acuerdo que alguien, un postulante, se levantó coléricamente y aventó hacia el suelo su portafolio y la hoja que le dieron para contestar, ¿no? Y dijo, esta es una falta de respeto. Pero a mí me sorprendió muchísimo verdaderamente la reacción que tuvo esta persona. Ya algunos años después, porque esto que yo les narro, pues yo era muy jovencita, yo iba saliendo de la universidad, realmente yo no tenía experiencia. Y ya después, cuando me coloqué en otra empresa donde también, donde sí trabajé como reclutadora y seleccionadora, ahí mi jefe inmediato me decía que en muchas ocasiones hay que hacer esperar a las personas. Y de repente yo me quedé así sorprendida, ¿no? ¿Cómo que hay que hacer esperar a las personas? Sí, tienes una gran cantidad de personas de las cuales tú puedes elegir. Entonces, si tú haces esperar a una persona, bueno, si tú las haces esperar, varias se van a ir. ¿Quiénes se van a ir? Las que no estén interesadas en el puesto. Habrá algunas que digan, wow, esta es una buena oportunidad, me conviene por esto, por esto y por esto y por esto, y entonces sí quiero, sí me gustaría que me contraten. Y entonces seguramente allí tenemos una persona que sí va a destacar
dentro de las actividades de nuestra empresa. Entonces, si tiene, esto se le llama tolerancia a la frustración. Tolerancia a la frustración quiere decir podernos adaptar ante las situaciones que no salen como nosotros quisiéramos. Cuando este aspirante se paró y aventó hacia el suelo su portafolio sin la prueba que le hicieron, estuvo demostrando que no tiene tolerancia a la frustración. Entonces, seguramente es una persona que no va a soportar estrés, una persona que va a reaccionar conflictivamente con sus compañeros cuando no obtenga las cosas que quiere, las cosas que necesita. Y yo, desde donde estoy como reclutador, como seleccionador, me doy cuenta de esas conductas y esas actitudes que tienen esas personas y digo de entrada, esta persona no, porque lo más probable es que si yo lo contrato, empiece a tener rosaduras, raspaduras con mi personal. Entonces, una persona conflictiva no me va a ayudar a llegar a donde yo quiero, ¿no? Si se acuerdan, vimos en primer cuatrimestre un pequeño video de la carreta en donde vemos cómo las personas pueden ayudar o pueden inclusive hasta jalar el, el avance de la carreta, que en esta ocasión pues obviamente es la empresa. Entonces una persona conflictiva es como ese personaje que arrastraba la carreta para que no avanzara. Entonces yo como reclutador tengo esa gran responsabilidad, ¿no? De encontrar personas que se adapten lo más adecuadamente posible a mi empresa. ¿Se acuerdan que ahorita en administración hablábamos de la cultura organizacional y decíamos que también hay que procurar tener un ambiente agradable dentro de la empresa? ¿Y cómo voy a buscar establecer ese ambiente agradable en la empresa? Pues contratando personas que no sean conflictivas. Sí podemos darnos cuenta, ¿no? La mayoría de las personas siempre nos van a mostrar su mejor cara cuando buscan conseguir algo de nosotros. Esto es muy lógico. Y bueno, precisamente por eso, porque es lógico, pues sé que siempre me van a mostrar su mejor cara, pero para eso vamos a aplicar los exámenes de selección, para eso vamos a aplicar los test y las entrevistas. Pero bueno, ahorita pasamos a ese punto. Bien, nos dice que una contratación efectiva nos va a evitar hacer contrataciones negligentes y no caer en discriminaciones. Una contratación negligente, ¿qué sería bueno, negligente es negativo, ¿no? Entonces, una contratación negligente, por ejemplo, sería contratar a alguna persona que no se va a quedar en nuestra empresa y que lejos de proporcionarnos algún beneficio, más bien nos va a traer algún daño. ¿Por qué? Porque nos puede demandar, por ejemplo, puede ser por discriminación, ¿no? Nos habla, bueno, leía en alguna ocasión un texto en donde a unas mujeres se les hacía una prueba de resistencia física y si no pasaban esa prueba de resistencia física, entonces no las contrataban. Y alguien se dio cuenta y metió una demanda por discriminación porque decía, para el trabajo que nosotros vamos a realizar no se necesita resistencia física. Entonces, ¿cuál es el objetivo de aplicar esta prueba? Pues simplemente decir no es apta para el trabajo y no contratarlos y entonces solamente contratar puros varones. Ahí había algo de discriminación, ¿verdad? Entonces es importante identificar en qué voy a evaluar a mis candidatos y si eso en lo que yo los voy a evaluar está directamente relacionado con la característica que yo necesito para cubrir mi vacante. Un ejemplo,
Sí, yo voy a contratar a alguna persona que tenga relación con el cliente, atención al cliente, por ejemplo, le llaman en algunos centros de autoservicio, pero mi persona es completamente tímida. Si mi persona tiene muy mal lenguaje, si se traba, si se pone nerviosa, si se pone ansiosa, le sudan las manos, le palpita el corazón rápidamente y se queda callada, se queda pasmada, pues no es una persona que yo pueda contratar para atención al cliente. ¿Sí? Sí, sí me siguen. Entonces, por ejemplo, allí sí puedo justificar que esa persona no está adecuada para ese puesto. Permítanme tantito. Bien, gracias. Bien, continuamos entonces. Bien, entonces de esta manera evitamos estas contrataciones negligentes y evitamos posibles demandas. Bien, continuamos. Bien, me dicen que para que yo tenga un proceso de selección adecuado, un proceso de selección efectivo, debo de tomar en consideración dos puntos importantes con respecto a las pruebas. Las pruebas que yo aplique, los exámenes que yo aplique deben de tener la característica de ser confiables y de tener validez. Repito, las pruebas o los exámenes que yo aplique deben de tener confiabilidad y deben de tener validez. ¿A qué me refiero con cada una de estas? Bueno, en el primer caso, confiabilidad, eh, obviamente es importante. Se dice que la confiabilidad es una característica importantísima de todas las pruebas y que tienen que ver con que sean consistentes. La consistencia es la puntuación que un individuo obtiene de una prueba constantemente. A ver, lo explico de otra forma. Yo les aplico una prueba a ustedes y, por ejemplo, hoy que es jueves y que es casi la 1 de la tarde, obtienen una puntuación de, vamos a suponer, de 100 puntos, ustedes obtienen 80. Bueno, ok. Yo les aplico esta misma prueba en 15 días y vuelven a tener 80, 81, 79, 85. ¿Sí? Yo les aplico esta prueba en un año y otra vez vuelven a tener 75, 80, 82. Van teniendo más o menos la misma puntuación siempre. Si siempre obtienen la misma puntuación, entonces quiere decir que es una prueba confiable. Como no estoy hablando de una prueba de conocimientos, porque muchas ocasiones sucede que cuando ustedes inician un año escolar o un periodo escolar, se les puede aplicar una prueba de conocimientos para ver, por ejemplo, cuánto saben de lo que es administración, ¿no? Se les conoce como pre-test, es decir, una prueba antes de iniciar el curso. Y en ese pretest probablemente ustedes obtengan una puntuación baja porque nunca antes habían llevado una materia que se llama administración, tal vez algunos sí, algunos no, pero obtienen, voy a poner
35 puntos de 100, es decir, 3.5, ¿no? Cuando terminan su curso, cuando terminan su periodo escolar, entonces yo pretendo que ese 3.5 se eleve mucho, se eleve a 8, a 9, inclusive a 10. Allí yo no puedo estar midiendo la confiabilidad porque de hecho el curso es precisamente para que aumenten sus conocimientos de un tema. Pero hay muchas cosas que son estables, por ejemplo, no sé, mi personalidad, ¿no? La personalidad relativamente pues es estable, no varía mucho, no va a variar de hoy a mañana, no va a variar de hoy a un mes, no va a variar inclusive ni siquiera de aquí a un año. Hay cierta estabilidad. Conste que estoy diciendo estabilidad, no se van a obtener las mismas puntuaciones, pero sí algo muy, muy semejante, ¿sale? Entonces, cualquier prueba de selección que yo aplique debe de tener esa confiabilidad, es decir, semejanza en las puntuaciones obtenidas. Si se obtiene esa consistencia, entonces estoy hablando de que sí es una prueba confiable. Por ejemplo, yo les decía, esto no es académico. Ahorita, en estos días, con objetivo de la pandemia, por ejemplo, me ha tocado que varios amigos, psicólogos que se dedican a la investigación, me han pedido que conteste algunos cuestionarios con respecto al tema del COVID. Bueno, hay varios temas, conocimiento COVID o, por ejemplo, cómo me está afectando o no me está afectando estar ya un año aquí en la casa, ¿no? Entonces se pretende que yo ahorita responda algo y que dentro de una semana, si me vuelven a aplicar ese test, yo responda más o menos lo mismo. Entonces, si yo respondo más o menos lo mismo, pues quiere decir que es un test confiable, ¿no? El siguiente punto que tenemos aquí es el que tiene que ver con la validez de la prueba. Una prueba, pues ya ustedes saben que es una muestra de la conducta del individuo. Sin embargo, en muchas ocasiones yo no, bueno, cuando yo como elaboradora de un test, de una prueba, no le doy la suficiente validez al documento, es porque tiene, digamos, algunos errores. Se dice o se pregunta, más bien dicho, se pregunta si la prueba mide lo que realmente debe de medir. Si la prueba mide lo que debe de medir, entonces yo puedo tener la confianza de que esa prueba es válida, ¿no? ¿A qué refiero, por ejemplo, si yo le aplico a una posible secretaria, por ejemplo, le hago una prueba de habilidad a la hora de mecanografiar? ¿Qué tan rápido puede escribir en la computadora? Y le tomo el tiempo, ¿no? En cuántos minutos me escribe un documento de 200 caracteres, de 200 letras, por ejemplo, ¿no? Mido con cronómetro en mano, le doy el documento, le doy que lo copie, con el cronómetro en mano estoy fijándome cuánto tiempo tarda en hacerlo. Ok, ¿qué estoy mostrando allí? Pues el tiempo que tarda en capturar. Si yo veo el documento y el documento tiene faltas de ortografía, por poner un ejemplo, y las chicas, la secretaria no lo corrigió y yo le pongo atención a esta cuestión, estoy cometiendo un error porque yo no estoy evaluando ortografía. Yo en ese momento estoy evaluando la rapidez mecanográfica. Entonces, cuando yo me centro solamente en ese punto, pues estoy hablando de que la prueba tiene esa validez, que estoy midiendo rapidez.
Si me pongo a pensar en ortografía, pues ahí ya estoy perdiendo porque no estoy hablando de ortografía, estoy hablando de rapidez. Es una prueba que se hizo para medir la rapidez. Y, a ver, bueno. Hay dos tipos de validez. Las pruebas para la selección de empleados, digamos que van a presentar como dos características, dos puntos o dos tipos de validez. Uno que se llama validez de criterio y la otra es la que se llama validez de contenido. La validez de criterio significa probar que quienes obtienen una buena puntuación en el examen también realizarán bien, también lo harán en el trabajo. Entonces, pues yo debo, cuando le aplico, por ejemplo, este examen que yo decía hace ratito de mecanografía, si yo le voy a aplicar un examen a una persona, debo de procurar que tenga las mismas condiciones en las cuales ella estaría laborando, ¿no? Por ejemplo, yo no le podría aplicar una prueba de manejo a un posible chofer. Yo quiero que ese chofer me maneje, voy a decir, un tráiler. Pero a la hora de aplicarle una prueba de manejo, le aplico una prueba de manejo en un carro. Pues no, ¿verdad? Ahí es diferente, porque una cosa es manejar un automóvil y otra cosa es manejar un tráiler. Si yo quiero que maneje un tráiler, le aplico una prueba donde él tenga que manejar un tráiler. Ahí tenemos entonces ese primer criterio que es, esa es la validez del criterio. Y la otra característica de la validez es la validez de contenido. ¿A qué nos referimos? Bueno, por ejemplo, cuando recursos humanos aplica una prueba con validez de contenido, hace referencia a que siempre, ¿cómo se lo puedo explicar? Que esto que yo lo estoy evaluando, por ejemplo, en el caso del manejo, él lo vaya a ocupar. No le puedo aplicar una prueba de manejo y en realidad va a ser una persona que se dedique pues a cualquier otra actividad. O sea, si le voy a aplicar una prueba de manejo y quiero saber si sabe manejar, pues es porque en algún momento determinado va a ocupar el manejo, ¿no? Si no, pues no tiene una razón de ser que yo le aplique ese tipo de pruebas. Pruebas en cosas para las que quién sabe si es bueno o malo, pero que a final de cuentas no voy a ocupar. O sea, no es una habilidad que no va a ocupar necesariamente, ¿no? Ok. Vamos a ver el siguiente tema, pero ya está a punto de terminarse nuestro tiempo, entonces les voy a pedir que se vuelvan a conectar igual al mismo ID, por favor, inmediatamente, ¿sale? Entonces termino esta y ahorita se vuelven a conectar.